Aquí estamos otra vez. ¿Cómo están mis queridos hermanos? El Señor les bendiga grandemente en esta nueva oportunidad que tenemos de estar juntos. Le doy gracias a Dios por permitirme llegar a ustedes, aunque sea a través de un video, y poder traerles un poco más de enseñanza de la palabra, ¿no? Algunos no quieren mucho estudiar o acercarse, pues yo la teología o nos habla de teología. Mi hermano, si usted va a una reunión cristiana, si usted va a un culto, si usted lee la Biblia, usted es un teólogo. La teología es el estudio, la búsqueda, el conocimiento, el amor hacia Dios. Si usted ama a Dios, si usted quiere conocer algo más de Dios y simplemente lee la Biblia o va a un culto y escucha la palabra, usted es un teólogo, está buscando de Dios. Ahora existe el teólogo académico, aquel que realmente va a determinados lugares donde hay un estudio más profundo de la Biblia, es decir, hay un análisis llamado de distintas maneras, exegético y demás, tal vez un estudio del hebreo, un estudio del griego, del arameo, ¿no? Como para ciertas profundidades bíblicas. Pero el simple hecho de esto que estamos viendo hoy nos va a desasnar, por así decir, de algunas cosas que a veces hasta se predican y se creen en el Evangelio, como algunas cosas que hemos visto, como es lo que se llama en general sanidad interior, que hemos estado viendo aquellos rechazos y demás, y hay mucho más para hablar. Pero les digo, hermanos, tanto las maldiciones generacionales que realmente no existen como tal, pero aquellos daños que hemos recibido de niños, ¿sí? Hemos estado hablando del rechazo y podemos hablar de otras actitudes, incluso me atreví a decir a algunos que tienen problemas con su género sexual, muchas veces tiene que ver con lo que nos han transmitido, es decir, ya sea por abusos, ya sea por costumbres que tratan de implantarnos, justamente a veces por el rechazo y demás, generan ese tipo de cosas de tener problemas con el género. No es una cuestión cultural realmente, no es una cuestión de que yo decida, porque ya alguien decidió por mí, ¿no? Y yo no puedo rechazar. Pero sabemos que todas estas cosas son contrarias a la voluntad de Dios, y el hombre sin Dios no entiende y vive de esta manera creyendo que puede modificar algunas cosas que por naturaleza ya están dentro de uno. Pero ahora nosotros nos dirigimos a aquellas cosas que son espirituales, que son almáticas y que afectan nuestras vidas. Hemos hablado del rechazo, hemos hablado de la maldición generacional. Ahora vamos a entrar a la maldición, como dijimos que había dos, la maldición generacional y la maldición que es una imprecación, es decir, cuando alguien quiere que nosotros recibamos daño, ¿no? Para realmente una maldición, que alguien nos maldice, nos puede maldecir a nosotros. Hay gente que maldice cosas por envidia o demás, o aún maldice lugares y demás. Tiene que ver con que va a buscar a alguien que tenga el suficiente poder para transmitirnos a nosotros lo que él quiere para hacernos daño, ¿se entiende? Es decir, hay una maldición, alguien me maldijo, sí, que llegues a la esquina y te pise un camión. Bueno, eso es algo que se genera a través de un enojo, es un exabrupto, es algo que trata de dañarnos, pero por el hecho de la intención de la persona, que algo no le gustó de nosotros. ¿Se entiende? Eso es una forma de maldición, que realmente eso a nadie le llega, a no ser que realmente yo me lo cree, y cuando voy a cruzar la esquina miro 10 veces, sea cosa de no me pise un camión. Bueno, yo me creí lo que me dijo el otro, bueno, punto, llega hasta ahí. Pero esta otra maldición que nosotros hablamos es aquella que se busca a alguien superior, a alguien de poder, alguien, no estamos hablando del que lo dice, sino que ese mismo busca un poder superior, un poder espiritual que pueda hacernos daño, ¿sí? Realmente eso tampoco tiene gran valor. Lo que lo puede hacer caber a eso, que sea una maldición, es porque alguien cree que puede suceder. Entonces alguien viene y me dice, mira, Pirulo te maldijo, fue a la bruja, al brujo tal, o hizo tal cosa para maldecirte. Si yo creo, aún no teniendo a Dios, si yo creo en esa maldición me va a llegar. Es una cuestión de creer de que el mal llega a mí. Hay una ley espiritual implantada por Jesús que dice que todo
que así como creyere, este sea hecho. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el centurión dijo, no hace falta que vengas a mi casa, di la palabra? Dice que si has creído en esto, te será hecho. Entonces el centurión creyó, no siendo creyente, no siendo cristiano, ni siquiera judío, era romano, pagano, y sin embargo él creyó lo que Jesús dijo, él quería que Jesús tenía autoridad, no que era el Salvador, pero sí que tenía la autoridad espiritual suficiente, y esa autoridad espiritual él la trasladó a la enfermedad de su siervo y el siervo fue sanado. Él le creyó a Cristo y esa ley espiritual funcionó diciendo que lo que él creía iba a ser hecho. ¿Se entiende esto? Entonces, si yo aún siendo creyente en Cristo Jesús creo que tal persona puede hacerme daño, lamentablemente, si yo lo creo y en vez de creerle a Dios que estoy en él y el maligno no me toca, esa maldición me va a llegar. La maldición o cualquier otra cosa que creamos que viene de parte de Satanás. Muchos creyentes, durante muchos años lo he escuchado esto, tanto así simplemente charlando o en la consejería, pero muchos creyentes creen que Satanás le puede hacer algo. Entonces, cuando pasa una circunstancia difícil, lo primero que dice, ay, tengo un ataque Satanás, se tropezó en la calle, ay, Satanás me puso el pie, ¿no? Tuve un accidente en el coche porque pasé el semáforo en rojo o me puse una multa, ay, ya está Satanás haciendo de la suya. Hermanos, Satanás realmente no nos puede tocar si no tiene un permiso de parte de Dios. Vamos a leer algo, por favor. Hay más versículos para poder habilitar esto, pero hoy quiero que tomemos en cuenta uno específicamente y se encuentra en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 18. El versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿usted fue nacido de Dios? ¿Usted le creyó a Cristo en la salvación? Usted es hijo de Dios. Usted es nacido de Dios, no practica el pecado. Es decir, ya Juan lo explica en esta misma carta, que dice que el creyente no hace del pecado lo habitual como éramos antes de llegar a Cristo. ¿Qué? Pablo, ¿qué dice en Romanos 7? Dice, el mal que no quiero eso hago y el bien que quiero no lo hago. Es decir, estoy bajo una ley del pecado que me lleva cautivo a hacer estas cosas. ¿Sí? Hay otros versículos que apoyan esto también, pero nosotros ahora ya no practicamos el pecado. Pecamos sí, hermano. Si usted cree que no peca, le puedo empezar a hablar de un montón de cosas que lo va a llevar a decir, sí, yo peco. Lo que debemos desplazar es la idea de que pecado es aquella cosa terrible, mortal, que me va a llevar al infierno. El pecado es cerrar al blanco, eso es sustancialmente lo que significa pecado, ¿no? Es decir, yo debía hacer algo para este lado y le pegué al lado, le erré, ¿no? Usted no sé, está preparado, por ejemplo, el albañil revoca, ¿no? Y está revocando un pedazo de pared, agarra la cuchara y cuando le va a pegar, en vez de pegarle, póngale a la columna, le pegó al lado. Usted pecó, usted le erró el blanco. ¿No? Usted le tenía que pegar a la columna y con el chicotazo le pegó al lado, le erró por algún motivo, usted le erró. Eso en sí es como hablar pecado, ¿no? Esto es figurativamente, por supuesto estamos hablando de una actitud almática, una actitud espiritual. Entonces usted comete una infracción a la ley moral de Dios. Usted hiere al Espíritu Santo y lo contrita con el pecado. ¿Qué tipo de pecado estamos hablando? No estamos hablando de un asesinato, de estar fornicando, adulterando, ¿no? Estamos hablando de a veces cosas más sutiles que realmente realizamos. Por ejemplo, usted se enojó con alguien y no lo arregló. La palabra dice, airaos pero no pecáis. No dejéis que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted envidió, por ahí de pronto vio algo, ay, pero mirá qué es lo que tiene, y de pronto sintió un impulso de envidia. Ya no está en usted. Si usted lo era en otra vez o habló mal de alguien, murmuró, esos son pecados contra Dios. Y sin ser los mayores del otro. Ahora, usted ya lo practica. Por ahí antes le gustaba juntarse a tomar el mate con otras personas y a murmurar de la gente, ¿no? Y a hablar mal o a traer, ay, vos no sabés lo que le pasó a la porota, y usted trae un comentario, esa cizaña o demás. Antes tal vez usted lo hacía, ahora en Cristo Jesús, como es una nueva criatura, esas cosas no suceden.
Pero si usted lo sigue haciendo después, este tipo de cosas, o se enoja por cualquier cosa, es una persona chinchuda por todo demás, usted recuerda que el Espíritu Santo está formando un nuevo carácter en usted. Entonces esas cosas no pueden suceder. Pero es un pecado delante de Dios. Estas cosas no tienen que seguir haciendo. Ahora, por ejemplo, hay personas que pueden caer en adulterio o en fornicación. ¿Es un pecado grave? Absolutamente. Pero si yo puedo, si yo realmente lo que hago después es arrepentirme de eso, me arrepiento de ese pecado, si realmente dejo de consumarlo, Dios es fiel y justo y me perdona ese pecado. Ahora, si a mí me gustó el pecado y lo sigo haciendo, siendo cristiano, va a haber un momento no solamente que contrito al Espíritu Santo, sino que dejo, debido a mi práctica, de ser un hijo de Dios. ¿Sí? Este es un tema para hablarlo más profundo, pero esto es así de sencillo. Pero la palabra me dice que yo ya no practico el pecado, puedo cometer un error. Puedo cometer un error de pecado, pero no lo practico. Y después dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces me estoy refiriendo a esto. Si yo tengo una vida en la cual no practico el pecado, el enemigo no tiene autoridad para llegar a mi vida porque Cristo me guarda de que Él llegue. Así que con esto estoy envolviendo todas aquellas cosas que nosotros decimos que vienen de parte de Satanás a nuestras vidas. Algún tipo de prueba, alguna maldición, alguna brujería y alguna hechicería. Pero yo abrí una puerta un poco grande para esto y quiero resolverlo antes de salirme de esta enseñanza. Usted recuerde que directamente el maligno no le toca, así que ni las maldiciones, ni las hechicerías, ni las brujerías, mientras nosotros estamos bajo la cobertura de Cristo, mientras nosotros no practiquemos el pecado y abramos una puerta tremenda para que el enemigo llegue, el maligno no nos toca. ¿Está bien? Ahora yo hablé de las pruebas. Normalmente no hay pruebas que vengan debido a Satanás, a no ser que Dios permita esa prueba por algo que nos va a beneficiar o nos va a corregir, ¿sí? O nos va realmente a recolocar en lo que tiene que ser nuestra vida con Cristo. Por ahí estamos errando en algo, o simplemente Dios quiere probarnos a nosotros el nivel de fe, en cómo estamos prontos a Él. Por eso Pedro dice que somos probados como el oro en el fuego. ¿Sí? Y la prueba trae una mayor expectativa de Dios en nuestras vidas y un crecimiento en nuestra fe, una corrección de caminos que estaban errados. Ese es otro tema sobre las pruebas de por qué llegan y de dónde se generan. Pero estamos hablando de esto que diríamos es casi lo cotidiano. Ni la envidia de los demás, ni alguien que nos maldiga, ni la brujería, ni la hechicería, ni los trabajos de Umbanda nos pueden llegar. ¿Sí? Yo sé que muchas veces se enseña que si alguien hace algo, uy, nos puede llegar, tengamos cuidado, no pisemos, no hagamos esto. No, hermano, usted quédese tranquilo que mientras esté bajo la cobertura de Cristo, haciendo las cosas que Cristo dice, porque Juan mismo en su Evangelio, Jesús nos habla, dice que aquel que sigue la palabra y permanece en Cristo, puede pedir, puede estar en comunión con Dios. Si bien eso tiene que ver con la oración, tiene que ver que si yo estoy bajo la protección de Cristo, estoy realmente haciendo su voluntad, el maligno no me toca. Hay otra palabra en Santiago 4.7, para recordarla, Santiago 4.7, si la quieren después ver, por supuesto, que dice someteos a Dios, es decir, estar reconociendo su soberanía en nuestras vidas, su sabiduría, por supuesto, su conocimiento de todo. Someteos a Dios y ahí resistir al diablo. Es decir, dentro de la posición de yo estar en Dios, ¿sí? De estar sometido en su soberanía, yo resisto al diablo, no reprendo, resisto. Es decir, no permito que Él venga sobre mi vida porque estoy viviendo una vida santificada, una vida de acuerdo al Evangelio de Cristo. Y dice que Él lo irá de nosotros. Él va a venir y cuando vea nuestra posición bajo la protección de Dios, el maligno no nos toca. Después tendríamos para hablar de la armadura y la cobertura a través del escudo de la fe, pero ese sería otro capítulo. Usted tiene que saber que nada de lo que le pasa, si usted está bajo la cobertura de Cristo, el maligno le puede tocar. Amén. Esto es lo que tenemos que saber. A veces está mal enseñado, a veces nos hacen temer y eso es mentira, pero ese temor es el que le abre la puerta a las dificultades. ¿Entienden esto? Es decir, como has creído,
te sea hecho. Tenga cuidado con esto, usted créale a Dios, créale que usted está bajo la cobertura de Dios y el maligno no puede tocar su vida, nada puede dañarle, a no ser que por algún motivo, que ya lo veríamos en otro capítulo, Dios permita la prueba. Amén. Oramos y los saludo en la paz de nuestro Dios. Si tienen una pregunta, acérquemela para poder enriquecernos más. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza, Señor, que podamos estar firmes en ti y darnos cuenta que realmente ya no somos de aquellos que estaban bajo la voluntad del diablo y podía él manejarnos a su antojo. Ahora estamos bajo tu autoridad y protección y sabemos que hay maquinaciones que él tiene preparadas para nosotros, pero nosotros estamos confiados de que tú nos guardas. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. El Señor les bendiga. Hasta la próxima.